Sé que hay una pregunta que quizá has repetido muchas noches: Dios, ¿por qué permitiste esto? Y quizá nadie ha podido darte una respuesta que haga desaparecer este vacío. Tal vez perdiste a tu padre, a tu madre, a un hijo, a tu esposo, a tu esposa, a un hermano, a un abuelo, o a alguien cuya ausencia cambió completamente tu vida. Y quiero decirte algo desde el principio. No tienes que fingir que estás bien delante de Dios. Puedes llorar. Puedes preguntar. Puedes sentirte confundido. Incluso puedes decirle a Dios: no entiendo lo que hiciste. Y aún así, puedes seguir acercándote a Él. Porque hay algo que quizá hoy necesitas recordar más que cualquier explicación. Dios no te abandonó en el momento en que lo perdiste. Quizá este video apareció delante de ti en uno de esos días en los que sonríes frente a los demás, pero cuando estás solo, el dolor vuelve. Quizá todavía esperas escuchar su voz. Todavía miras su fotografía. Todavía hay una silla vacía. Un número en tu teléfono. Una habitación. Una canción. Un lugar de la casa. Una fecha en el calendario. Y de repente, todo te recuerda que esa persona ya no está físicamente contigo. El duelo tiene esa extraña capacidad de convertir cosas normales en recuerdos que duelen. Y entonces aparecen las preguntas. ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no hizo un milagro? ¿Por qué permitió que llegara ese día? Y algunas personas, además del dolor, cargan con culpa. Quizá debí hacer algo más. Quizá debí llamar. Quizá debí insistir. Quizá si hubiera llegado antes. Pero hoy quiero caminar contigo por un camino diferente. No voy a prometerte una explicación sencilla. No voy a decirte que todo ocurre porque Dios quería quitarte a esa persona. Y tampoco voy a decirte que mañana dejarás de sentir dolor. Quiero hablarte de algo más profundo. ¿Cómo seguimos confiando en Dios cuando no entendemos lo que permitió? Porque quizá nunca tendremos respuesta para cada por qué. Pero podemos aprender a vivir sostenidos por el quién. Y ese quién es Dios. El mismo Dios que dice en Salmos 34 minutos y 18 segundos. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. No dice que está cerca solamente de quienes tienen todas las respuestas. Dice que está cerca de los quebrantados. De los que lloran. De los que no entienden. De los que apenas pueden orar. Y si hoy tu corazón está quebrantado, este mensaje es para ti. Hay preguntas que aparecen cuando alguien muere. Y quizá la más difícil es: ¿por qué Dios permitió que sucediera? Porque si Dios es bueno, si Dios es poderoso, si Dios escucha nuestras oraciones, entonces nuestra mente intenta unir esas piezas. ¿Por qué no lo evitó? Esa pregunta no significa necesariamente que hayas dejado de creer. A veces significa precisamente que todavía estás intentando encontrar a Dios en medio de lo que ocurrió. La Biblia no presenta el sufrimiento como algo que debamos esconder. Hay personas de fe que lloraron. Personas de fe que preguntaron. Personas de fe que dijeron: ¿hasta cuándo? El dolor no convierte automáticamente a una persona en alguien sin fe. A veces el dolor simplemente demuestra cuánto amabas. Porque solamente podemos extrañar profundamente a alguien que ocupaba un lugar profundo en nuestro corazón. Por eso no quiero que alguien te diga: ya no llores. Sé fuerte. Ya pasó. Todo sucede por una razón. Hay frases que, aunque pretendan ayudar, pueden sentirse como una puerta cerrándose sobre el corazón de alguien que todavía está sangrando por dentro. El duelo necesita espacio. Necesita lágrimas. Necesita tiempo. Y también necesita presencia. A veces la persona que está sufriendo no necesita que le expliques la muerte. Necesita que te sientes a su lado. No necesita una conferencia. Necesita compañía. Y quizá eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo. No siempre darte una explicación.
A veces darte su presencia. Porque piensa en esto. Cuando un niño pequeño tiene miedo durante una tormenta, quizá no comprende por qué llueve. No entiende los truenos. No puede controlar el cielo. Pero puede sentirse seguro si su padre está cerca. Y quizá nosotros queremos que Dios nos explique toda la tormenta. Pero Dios muchas veces nos recuerda. No tienes que entender cada trueno para saber que no estás solo. Esto es lo que nadie te dice sobre el duelo. Puedes amar a Dios y al mismo tiempo estar devastado. Puedes creer y llorar. Puedes orar y sentir silencio. Puedes confiar y tener preguntas. Puedes saber que Dios es bueno y aún así decir: Señor, esto me duele demasiado. Eso no te convierte en un mal cristiano. Te convierte en una persona herida. Y Dios no desprecia a las personas heridas. Al contrario. Salmos 34 minutos y 18 segundos dice: Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Observa esa palabra. Cercano. No distante. No indiferente. No ausente. Cercano. Quizá tú estás mirando alrededor y dices: pero yo no siento a Dios. Y quiero ser muy cuidadoso contigo. No sentir su presencia no significa que Él se haya ido. El dolor puede afectar nuestra percepción. Hay días en los que incluso respirar parece difícil. Días en los que abrir la Biblia cuesta. Días en los que escuchar una canción cristiana provoca lágrimas. Días en los que orar durante 5 minutos parece imposible. Entonces haz una oración de 5 segundos. Señor, ayúdame. Eso también es oración. Señor, no puedo más. Eso también es oración. Señor, estoy enojado. Puedes decírselo. Señor, no entiendo. Puedes decírselo. No tienes que maquillar tu corazón antes de presentarte delante de Dios. Puedes venir tal como estás. Con lágrimas. Con preguntas. Con recuerdos. Con miedo. Con cansancio. Con una fe pequeña. Porque una fe pequeña todavía puede aferrarse a un Dios grande. Hay una parte del duelo que pocas personas comprenden. No solamente estás llorando por la persona que murió. También estás llorando por la vida que imaginabas junto a ella. Lloras las conversaciones que ya no tendrás. Los cumpleaños que serán diferentes. Las fiestas. Las reuniones familiares. Las fotografías que ahora tienen un significado distinto. Lloras los planes que quedaron incompletos. Y quizá lo más doloroso es descubrir que el mundo continúa. La gente va al trabajo. Los niños van a la escuela. Los automóviles siguen pasando. Las tiendas siguen abiertas. El sol sale. La gente ríe. Y tú piensas: ¿cómo puede continuar todo si mi mundo se detuvo? Pero escucha esto. No estás obligado a sanar al ritmo del mundo. Tu duelo tiene su propio proceso. Algunas mañanas despertarás relativamente tranquilo. Y por la tarde una canción puede derrumbarte. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás viviendo un proceso humano. Habrá días buenos. Habrá días malos. Y habrá días extraños. Días en los que reirás y después sentirás culpa por haber reído. Pero escuchar esto es importante. Reír nuevamente no significa amar menos a quien perdiste. Seguir viviendo no significa olvidar. Volver a disfrutar no significa traicionar su memoria. Puedes continuar. Y puedes seguir amando. El amor no desaparece simplemente porque una persona ya no esté físicamente presente. Por eso quizá conservas una fotografía. Un objeto. Una carta. Una prenda. Una receta. Un mensaje. No porque estés atrapado necesariamente en el pasado, sino porque los recuerdos forman parte de tu historia. Y aquí hay algo hermoso. No necesitas borrar el recuerdo para avanzar.
Necesitas aprender a llevarlo de una manera diferente. Al principio el recuerdo puede sentirse como una herida abierta. Con el tiempo, para muchas personas, algunos recuerdos comienzan a convertirse también en gratitud. Gracias, Dios, por haberme permitido conocerlo. Gracias por aquellos años. Gracias por aquella conversación. Gracias por aquella risa. Gracias por aquel abrazo. La pérdida no elimina todo lo que esa persona significó. Y tampoco elimina todo lo que Dios puede hacer contigo después de la pérdida. Ahora bien, quizá estás pensando, eso suena bonito, pero yo todavía no puedo imaginar una vida sin esa persona. Y quizá hoy no necesitas imaginar toda tu vida. Necesitas vivir hoy. Solo hoy. No tienes que resolver los próximos 10 años esta noche. No tienes que saber cómo será la próxima Navidad. No tienes que saber cómo afrontar cada aniversario. No tienes que tener respuestas para toda tu vida. Pregunta solamente: Señor, ¿puedes ayudarme a atravesar este día? Mañana tendrá sus propias fuerzas. Hoy necesitas las fuerzas de hoy. Jesús mismo conoció el dolor de la pérdida. En Juan 11, frente a la muerte de Lázaro, encontramos una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras. Jesús sabía lo que iba a hacer. Sabía que Lázaro resucitaría. Y aún así, Jesús lloró. Eso es impresionante. Jesús no dijo: ¿cómo sé que todo terminará bien? No voy a llorar. Lloró. Y eso nos enseña algo. Saber que existe esperanza no significa que no podamos llorar en el camino hacia ella. Puedes tener esperanza y lágrimas al mismo tiempo. Puedes creer en la eternidad y extrañar profundamente. Puedes saber que Dios tiene la última palabra y aún así sentir que hoy duele demasiado. No tienes que escoger entre fe y lágrimas. Puedes tener ambas. Llegamos a una de las partes más difíciles. ¿Qué haces cuando no encuentras una explicación? Porque hay preguntas que quizá nunca podremos responder completamente. Y aquí es donde todo cambia. Tenemos que aprender a diferenciar entre no entiendo lo que pasó y Dios me abandonó. No son la misma cosa. Tu falta de comprensión no demuestra la ausencia de Dios. Que no puedas explicar una tragedia no significa que Dios haya dejado de ser Dios. Y esto puede ser difícil de aceptar porque queremos respuestas. Queremos una causa. Queremos una razón. Queremos algo que podamos colocar en una caja y decir: ahora entiendo. Pero el duelo no siempre funciona así. Hay misterios que permanecen misterios. Y eso puede frustrarnos. Especialmente cuando alguien muere demasiado joven. Cuando una enfermedad llega inesperadamente. Cuando ocurre un accidente. Cuando una oración parecía tan sencilla: Dios, por favor, sánalo. Y la respuesta que recibiste fue diferente de la que esperabas. En esos momentos, la fe puede sentirse como caminar de noche. No ves todo el camino. Solo ves unos pocos pasos delante de ti. Pero quizá eso sea suficiente. No necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Quizá hoy tu siguiente paso sea levantarte de la cama. Quizá sea comer algo. Quizá sea llamar a alguien. Quizá sea llorar. Quizá sea descansar. Quizá sea abrir tu Biblia. Quizá sea simplemente decir: Dios, aquí estoy. Y eso es suficiente para hoy. No intentes solucionar toda tu teología mientras estás atravesando una herida. No necesitas responder todas las preguntas esta noche. Hay momentos para estudiar. Hay momentos para conversar. Hay momentos para buscar consejo. Pero también hay momentos simplemente para llorar delante de Dios. Los salmos están llenos de personas que hicieron precisamente eso. David preguntó. David lloró. David tuvo miedo. David se sintió perseguido.
Y aún así regresó una y otra vez a Dios. Eso significa que nuestra relación con Dios no tiene que desaparecer cuando llegan las preguntas difíciles. Puedes llevarle tus preguntas. De hecho, ¿quién mejor para recibir tus preguntas que Dios? Si estás enojado, háblale. Si estás confundido, háblale. Si estás decepcionado, háblale. No huyas de Dios porque tienes preguntas sobre Dios. Corre hacia Él con tus preguntas. Porque quizá una de las mayores trampas del duelo es pensar: cuando vuelva a sentirme bien, volveré a buscar a Dios. No. Búscalo precisamente ahora. Cuando no tienes fuerzas. Cuando no tienes palabras. Cuando no tienes respuestas. Y si no puedes orar solo, permite que alguien ore contigo. No tienes que atravesar esto aislado. Hay momentos en los que la comunidad cristiana puede convertirse en las manos y los pies de la compasión de Dios. Un amigo que escucha. Una persona que prepara comida. Alguien que se sienta contigo. Alguien que te llama después de varias semanas, cuando todos los demás ya dejaron de preguntar. Eso también importa. Porque el duelo no solamente necesita palabras. Necesita presencia. Y Dios puede utilizar a otras personas para recordarte. No estás solo. Pero ahora quiero decirte algo todavía más importante. No permitas que la ausencia de una explicación se convierta en una conclusión equivocada. Dios no me ama. La pérdida puede hacerte sentir abandonado. Pero el sentimiento no siempre es la realidad. Puedes sentir que Dios está lejos y, sin embargo, Él está sosteniéndote en lugares que todavía no puedes reconocer. Quizá una de las preguntas que más duele es: si Dios estaba conmigo, ¿dónde estaba cuando ocurrió? No voy a responderte con una frase superficial. Pero quiero recordarte algo. La Biblia no presenta a Dios como un espectador frío frente al sufrimiento humano. Lo presenta como alguien cercano al quebrantado. Y Jesús nos muestra un Dios que entra en nuestro dolor. Un Dios que llora. Un Dios que conoce el sufrimiento. Un Dios que no permanece indiferente ante nuestras lágrimas. Por eso, cuando Salmos dice: cercano está Dios a los quebrantados de corazón, no es una frase decorativa. Es una promesa para los momentos en los que el corazón parece no poder más. Quizá ahora mismo no puedes sentirlo, pero puedes aferrarte a su carácter. Cuando tus emociones cambian, su carácter no cambia. Cuando hoy tienes fe y mañana estás confundido, Dios no cambia. Cuando lloras, Dios no deja de ser Dios. Cuando preguntas, Dios no deja de amarte. Cuando estás cansado, no pierdes tu valor delante de Él. Y quizá necesitas escuchar esto. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Hay una idea equivocada de la fortaleza cristiana. Pensamos que ser fuerte significa nunca quebrarse. Pero quizá la verdadera fortaleza consiste en saber dónde caer cuando ya no puedes sostenerte. Y puedes caer en los brazos de Dios. Puedes decir: Señor, hoy no tengo fuerzas. Y descansar. Hay una diferencia entre rendirse ante el dolor y rendirse ante Dios. La primera dice: ya no puedo. La segunda dice: ya no puedo solo, así que me pongo en tus manos. Eso cambia todo. Tal vez has intentado controlar tu duelo. Has intentado decidir cuándo terminará. Has intentado obligarte a estar bien. Pero quizá necesitas permitir que Dios te acompañe paso a paso. No corras. No te compares. No mires a otra persona que perdió a alguien hace 6 meses y pienses: ¿por qué yo todavía estoy así? Cada corazón tiene una historia diferente. Cada relación fue diferente. Cada pérdida es diferente. No existe un cronómetro universal para el duelo. Y si alguien te presiona para que superes la muerte de una persona que amabas profundamente, recuerda: no estás intentando superar a esa persona. Estás aprendiendo a vivir con su ausencia. Y eso puede tomar tiempo. Ahora bien,
vivir con la ausencia no significa vivir sin esperanza. Puedes comenzar lentamente a construir una nueva rutina. Levántate. Abre las ventanas. Camina. Come. Descansa. Habla con alguien. Ora. Lee un salmo. Vuelve a trabajar cuando puedas. Cuida de tu cuerpo. Permítete recibir ayuda. Y cuando llegue una ola de tristeza, no pienses inmediatamente: estoy otra vez en el principio. No. Una ola puede golpearte sin devolverte al punto de partida. Estás aprendiendo. Estás atravesando. Estás sobreviviendo. Y, poco a poco, puedes comenzar a vivir nuevamente. No porque hayas dejado atrás a quien murió, sino porque puedes llevar su memoria contigo mientras continúas caminando. Entonces, ¿cómo continúas? Un día a la vez. No es una frase vacía. Es una estrategia de supervivencia cuando el corazón está herido. No intentes vivir un año completo hoy. Vive hoy. Haz la siguiente cosa correcta. Toma agua. Come algo. Duerme. Sal de la habitación. Habla con alguien. Ora aunque sean 10 segundos. Y cuando puedas, vuelve a sonreír. No tengas miedo de esos momentos. Tu ser querido no necesita que destruyas el resto de tu vida para demostrar cuánto lo amabas. Honrar su memoria también puede significar vivir una vida que refleje el amor que compartieron. Quizá esa persona te enseñó algo. Quizá te enseñó a trabajar, a servir, a reír, a perdonar, a cuidar de la familia, a confiar en Dios. Entonces lleva esa enseñanza contigo. Convierte parte de tu dolor en una razón para amar mejor. Hay personas que después de una pérdida comienzan a llamar más a sus familiares. Abrazan más. Escuchan más. Dejan de posponer ciertas conversaciones. Comprenden que la vida es frágil. Y aunque nadie debería tener que perder a alguien para aprender esto, el duelo puede mostrarnos algo. No pospongas todo lo que puedes hacer hoy. Si necesitas decir te amo, dilo. Si necesitas pedir perdón, busca la oportunidad. Si necesitas abrazar a alguien, abrázalo. Si necesitas agradecer, agradece. No porque debamos vivir aterrorizados por la muerte, sino porque podemos aprender a valorar profundamente la vida que todavía tenemos. Y quizá haya algo más que necesitas escuchar. No conviertas el duelo en aislamiento permanente. Es tentador cerrar la puerta. Dejar de contestar mensajes. Dejar de salir. Alejarse de todos. Y a veces necesitamos estar solos. Pero estar solo ocasionalmente no es lo mismo que aislarse completamente. Busca personas seguras. Personas que sepan escuchar. Personas que no intenten arreglarte. Personas que puedan llorar contigo. Y si sientes que el dolor se vuelve insoportable o que no puedes funcionar durante un tiempo prolongado, buscar ayuda profesional no significa falta de fe. Pedir ayuda también puede ser una forma de humildad. Dios puede utilizar pastores, familiares, amigos, consejeros, profesionales de la salud mental, comunidades. No tienes que demostrar que puedes cargar solo con algo tan pesado. Ahora imagina esto. Estás caminando por un sendero y llevas una mochila demasiado pesada. Alguien te dice: puedes cargarla solo. Pero Jesús no te está diciendo eso. Te invita a venir a Él, a entregarle tu carga. No significa que mañana desaparecerá todo el dolor. Significa que no tendrás que llevarlo sin compañía. Y quizá esa es la respuesta que necesitas hoy. No una explicación para todo, sino una presencia para cada día. Y ahora llegamos a una verdad que distingue la esperanza cristiana. La muerte no tiene la última palabra. El cristianismo no niega la realidad de la muerte.
La mira de frente. Llora. Pero también proclama esperanza. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. La esperanza cristiana no significa fingir que la muerte no duele. Significa creer que la muerte no es el final de toda la historia. Por eso puedes llorar con esperanza. Puedes extrañar con esperanza. Puedes atravesar un funeral con esperanza. Puedes mirar una fotografía y llorar, pero también recordar que Dios sigue escribiendo una historia mucho más grande que este momento. No sabemos todos los detalles. No conocemos todos los misterios. Pero sabemos quién sostiene nuestra esperanza. Y esa esperanza cambia la manera de caminar. Quizá hoy no puedas mirar hacia adelante con claridad. Está bien. Mira hacia Dios. Cuando no puedas imaginar mañana, confía en Él para hoy. Cuando no tengas palabras, permanece cerca. Cuando no tengas fuerzas, descansa. Cuando tengas preguntas, pregunta. Y cuando tengas lágrimas, déjalas caer. Dios no se asusta de tus lágrimas. Si estás viendo esto mientras estás llorando, quiero que hagamos una oración. No necesitas cerrar los ojos si no quieres. Simplemente respira. Y escucha. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón herido. Hay alguien viendo este mensaje que extraña profundamente a una persona que ya no está. Tú conoces su nombre. Tú conoces su historia. Tú conoces cada lágrima que ha derramado cuando nadie estaba mirando. Conoces las noches difíciles. Conoces las preguntas. Conoces el vacío. Y Señor, quizá esta persona no entiende por qué sucedió. Quizá incluso está enojada. Quizá se siente confundida. Quizá siente que su fe se hizo pequeña. Pero hoy te pedimos que no la abandones en medio de este valle. Recuérdale tu palabra. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Acércate a ese corazón. Dale fuerzas para levantarse mañana. Dale descanso esta noche. Pon personas buenas a su alrededor. Personas que sepan escuchar. Personas que sepan acompañar. Y cuando aparezca la culpa, recuérdale que no tiene que vivir castigándose por lo que no pudo controlar. Cuando aparezca el miedo, recuérdale que no está caminando solo. Cuando aparezca la soledad, hazle sentir tu presencia. Y cuando vuelva a llorar por esa persona, ayúdalo a entender que las lágrimas no son fracaso. Son parte del amor. Señor, no le pedimos necesariamente que entienda todo. Le pedimos que pueda confiar en ti incluso sin entenderlo todo. Sostén su corazón. Sostén su mente. Sostén sus recuerdos. Sostén su familia. Y dale esperanza. Una esperanza que no dependa de que todo tenga sentido hoy. Una esperanza que descanse en ti. Y cuando llegue un nuevo día, dale la gracia para dar un pequeño paso. Solo uno. Y después otro. Hasta que lentamente pueda volver a vivir. No para olvidar a quien amó, sino llevando ese amor de una manera nueva. Señor, gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque incluso en el valle más oscuro no tenemos que caminar solos. Y para la persona que hoy siente que ya no puede más, recuérdale esto. Tú sigues ahí. Tú sigues sosteniendo. Tú sigues escuchando. Tú sigues siendo Dios. Y aunque hoy no entendamos el por qué, podemos aferrarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra, amén. Y si quieres, también puedes escribir el nombre de esa persona que estás extrañando. No tienes que contar toda la historia. Solo su nombre. Permitamos que este espacio sea un lugar donde otras personas comprendan que no están solas. Y recuerda esto cuando termine este video. No tienes que entenderlo todo para seguir confiando en Dios. Puedes llorar. Puedes preguntar.
Puedes extrañar. Puedes sentirte débil. Y aún así, Dios sigue contigo.